Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Macigoye y en nombre de la Chacra Experimental de Barrow les doy la bienvenida y les agradezco su presencia en esta jornada virtual. En este caso, jornada sobre trigo pan, específicamente sobre variedades de trigo pan. Y para eso hemos invitado al ingeniero Francisco Di Pane, técnico de nuestra experimental. Francisco, bueno, se desempeña en el mejoramiento de trigo pan y, entre otras actividades, también lleva adelante el ensayo de evaluación de cultivares, que forma parte de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Trigo Pan. Eso va a ser lo que nos va a estar comentando en el día de hoy. Les quería comentar la modalidad de la jornada, que va a ser una vez que Francisco termine su presentación, su disertación, vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes puedan evacuar todas las dudas que le haya quedado de su presentación. Para eso pueden utilizar el chat, pueden hacerlo de forma escrita, solo teniendo la precaución de no hacérsela en forma privada a Francisco, porque él va a estar concentrado en la presentación y no la va a ver. Por lo tanto, les recomiendo hacerla en forma pública, y si no, si quieren hacerla en forma privada hacia mi persona, yo al final de la presentación les voy a ir pasando las preguntas a Francisco. Bueno, sin más, les doy la bienvenida a Francisco y bueno, los dejo con su palabra. Adelante, Francisco. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Como dijo José, le voy a presentar los resultados de la campaña anterior de la red de ensayos que evaluamos todos los años en la Chacra de Barrow. Un año especial por la alternancia entre sequía y algunas lluvias que propiciaron tener una parte de cultivo en buenas condiciones. Como dice José, la evaluación es del año pasado, la campaña pasada. Lo que voy a tratar de exponer en estos minutos es las condiciones del cultivo que tuvimos en Barrow, también, bueno, lo sustancial que son los resultados de la red, de primera a cuarta época, con y sin fungicida. Tenemos 4 épocas, dos repeticiones, una con y otra sin fungicida. Algunos aspectos de los perfiles sanitarios más relevantes de algunos cultivares que pueden ser interesantes. Algunos cultivares, las ventanas de siembra, que son interesantes muchas veces para adelantar o atrasar las siembras, o cuando ocurren algunas lluvias que impiden este respeto de lo que recomiendan los criaderos. Tener una ventana de siembra siempre es interesante para saber hasta dónde puedo sembrar sin perder rendimiento o perder calidad. El análisis general de la campaña, algunas cuestiones, y también los resultados de los cultivares que en el 2019 participaron en primer año de evaluación. Son los cultivares que uno tendría que empezar a ver cuál de ellos pueden seguir y cuál se comportan bien y cuál sería la renovación que los criaderos están proponiendo para reemplazar los que actualmente tienen varios años y cuál pueden ser candidatos a un recambio para los productores. También alguna consideración final de la cuestión de lo que estamos analizando para dejar en claro algunas cosas. Y bueno, yendo directamente a lo que es lo que fue la campaña, podemos ver que las temperaturas en general tuvimos un invierno relativamente cálido, con un junio por encima de la media. La media histórica o la media de las últimas 18 campañas es la línea azul, y lo que es la campaña pasada, la línea roja. Vemos que un junio fue
bastante caluroso, prácticamente 1,5 grados por encima de la media, pero en general se respetó bastante lo que hemos tenido todos los años. Acá está una ampliación de lo que fue el invierno. Tuvimos junio y agosto algo cálidos, un julio normal, es donde prácticamente junio y julio lo que es el grueso de la siembra de trigo. En cuanto a las precipitaciones, acá le muestro a la derecha lo que fue de enero a noviembre del 2019, las lluvias en los últimos 18 años, que fueron 677 milímetros, y las lluvias del año pasado, que tuvimos alrededor de 40 a 45 milímetros menos que esta media. No es demasiado, siempre hay que tener en cuenta que nuestros suelos someros, de la serie de 3 arroyos, alrededor de 60 a 70 centímetros de profundidad efectiva, uno depende mucho de las lluvias en el momento crítico del cultivo, en las lluvias del momento. Acá podemos ver que tuvimos un mayo y un junio cercano a la media, ya veníamos con una especie de sequía desde febrero y hasta abril, baja con respecto a las lluvias normales, y después tuvimos un julio y agosto muy por debajo de las lluvias normales, que hizo que el cultivo sufriera algún tipo de estrés hídrico. Lo que vemos en septiembre, que está muy cerca a la media, prácticamente no es representativo a lo que ocurrió en septiembre. En septiembre tuvimos una sequía bastante pronunciada, muy similar a lo que es julio y agosto, pero el día 29 de septiembre llovieron alrededor de 35 milímetros, que eso emparejó bastante o se acercó bastante a la media. Pero igualmente, prácticamente esos 35 milímetros de septiembre casi podríamos considerarlo dentro de lo normal que ocurrió en octubre o la reposición de lo que es hídrico, la finalización del estrés hídrico durante la encañación y la floración del cultivo. Noviembre, volvimos a la sequía, llovió bastante bien hasta el 12 de noviembre, y posteriormente tuvimos un estrés hídrico desde el 15-18 de noviembre hasta la finalización del llenado. O sea, tuvimos dos partes, un estrés desde el nacimiento o desde la implantación hasta inicio de encañazón, y después tuvimos un estrés desde mitad de llenado hacia el fin de él. Las lluvias de octubre, después le vamos a ver que no son tan importantes para nosotros, pero en este caso lo que hizo fue reponer mucha del agua que nos venía faltando en todo el ciclo del cultivo anterior. Tuvimos uno más de 80 milímetros, muy cercana a la media. Cuando uno ve, es bastante aleatorio. Veníamos de 3 años con lluvias bastante alrededor de los 50 milímetros, no muy importantes, pero alcanza para el momento crítico del cultivo. Lo que son las lluvias de noviembre, bastante importantes para el llenado, eso sí fue deficitario. Noviembre tuvimos menos de 50 milímetros, ahí ven 2018 con buenos rendimientos, estuvimos cerca de los 140, 139 si no me equivoco, y ven que similar al año pasado, al 2019, ocurrió del 2016. Y después vamos a ver los rendimientos que fueron bastante similares copian bastante bien las lluvias de noviembre, que ustedes ven 2003, 2008, hasta el 2009, bastante bajos rendimientos. Acá lo marco, en esta zona. Buenas precipitaciones en general desde el 2010 al 2015, que también continuaron con buenos rendimientos, y ahora ha sido bastante aleatorio en cuanto a las lluvias. Acá ven los rendimientos, ven que el rendimiento del año pasado fue inferior, promedio de todas las variedades, de todas las épocas, de 3.800 kilos, fue inferior a la media de los últimos 18 años. Ven que las lluvias de noviembre que yo les marcaba anteriormente fueron bastante similares y siguieron bastante a lo que después se tradujo en rendimiento. Ya entrando a lo que es el análisis de la campaña pasada,
lo que es los ensayos de la red, ustedes muchos lo deben conocer, principalmente se conducen en más de 30 ambientes en todo el país. La idea y el objetivo de esto es mostrar o plantear un esquema al productor para que tenga una idea de rendimiento que pueden llegar a alcanzar, potencial de rendimiento, caracterizarlo a enfermedades, que siempre es importante, y otros aspectos como calidad comercial, peso hectolítrico más específicamente, días a floración, es muy importante caracterizar los cultivares cuando uno siembra a determinada fecha, se lo caracteriza, por ejemplo, como largo, como es tan largo o tan corto con otros que ya veníamos evaluando como largos. También la madurez, el ciclo que tiene de madurez, el llenado, que muchas veces pueden ser un poco más largo el llenado o más corto, un llenado más rápido, y otras mediciones que son importantes para el productor como la altura, el vuelco, el desgrane y algunas características y demás características que pueden aportarle al productor información para la decisión de algún cultivar en particular. En cuanto a los ensayos, ¿dónde se hacen? El lote tiene 13 años de siembra directa, se hace directa desde el 2007, así que es un ambiente bastante estable. La profundidad es muy variable, pero en general estamos hablando de suelos de 60 a 70 centímetros, donde puede haber partes de 1 metro y partes de 40 centímetros de profundidad efectiva, todo limitado por tosca. La fertilización fue de 150 kilos de fosfato diamónico a la siembra, previo a la siembra. Venimos de un lote con buena cantidad de fósforo, porque viene siendo fertilizado bastante todos los años, y el macollaje se aplicó 260 kilos de urea, proyectando rendimientos siempre superior a los 6.000 kilos para que el cultivo, si tiene un buen octubre, un buen noviembre, no tenga necesidad o no tenga falta de recursos, sobre todo de fertilización, que son recursos que se pueden manejar. Lo que es el control de malezas, normalmente desde hace muchos años aplicamos fluocloridona en preemergencia, es un herbicida que nos han dado bastante bien para el control de crucíferas y evita un enmalezado muy rápido, eso nos da tiempo para después aplicar el paquete de latifoliadas y gramíneas en macollaje. El fungicida empleado el 31 de octubre fue Krypton X Pro, es un fungicida de bastante amplio espectro que controla bien lo que son enfermedades foliares, que el objetivo es eliminar la interacción con enfermedades en las réplicas con fungicida. Siempre hacemos 4 épocas, con y sin fungicidas, como les repito. Se hace siempre la primera época en los primeros 10 días de junio, donde están solamente los ciclos largos. En segunda época están los ciclos largos, los mismos ciclos largos que en primera época, pero se agregan los intermedios. En la tercera están los intermedios y los ciclos cortos. Y por último, en la cuarta época, que ya es los primeros 10 días de agosto, están los ciclos cortos solamente. La emergencia fue bastante normal, tuvimos como yo les decía, un junio-julio bastante con buenas temperaturas, algo seco, pero con bastante buenas temperaturas. Tuvimos emergencias de los 15 a 20 días, que es bastante bueno, y hasta algún día más rápido que otros momentos. Lo que es la cosecha se adelantó, producto de esa sequía que a partir del 12 de noviembre no llovió más, y empezó a llover el 18 a la noche. O sea, pudimos empezar a cosechar temprano el 17 y el 18, luego empezó a llover el 19, el 18 de la noche, y pudimos volver a terminar de cosechar la cuarta época, los cultivares de ciclo corto, en el 23 de diciembre. Está protocolizado la cantidad de plantas que tiene que tener cada ensayo. Uno tiene que llevar la cantidad de semillas para obtener la densidad de siembra que requiere el protocolo de la red.
Ya cuando empezamos a ver los ensayos, esta es la primera época sin fungicida. Acá van a ver una interacción de las variedades con su susceptibilidad a las rollas. También uno acá puede ver, lo en negrita pueden ver los cultivares de primer año, en los que están, son 3. También en la segunda columna ven la fecha de espigazón, eso hay que agregarle 2 o 3 días a la floración, fecha de madurez amarilla, o sea, cuando uno termina de llenar, y después los días de llenado, la altura, que es un dato fenotípico importante para saber si el cultivar es alto o bajo o está con una altura intermedia. Estos años, este último año con la sequía de agosto y de casi todo septiembre, tuvimos cultivares que son relativamente altos, que no expresaron esa altura, producto a que se afectó la elongación de los entrenudos. Eso hizo que cultivares de 100 centímetros en años anteriores, este año presentaron 90, o sea, prácticamente un 10% más bajos. En general, en todos los cultivares, la elongación de entrenudos se vio afectada, sobre todo en los entrenudos, los últimos entrenudos. Sí se vio los últimos 2 entrenudos que se elongaron bastante bien, porque las lluvias de octubre facilitaron esa elongación. Lo que es rollas, van a ver en este cuadro que están todas las variedades de ciclo largo que se presentaron, que hay una influencia bastante importante sin fungicida de lo que es roya amarilla. La aparición de roya amarilla, aunque fue tardía, alrededor del 15 de octubre, mucho más tardía que los años anteriores, hizo que tuvieran una influencia muy importante en la expresión del rendimiento de variedades, por ejemplo, de algarrobo o de bellaco, que es una de las variedades que empezó a tener un poco más de roya. También la roya de la hoja volvió a aparecer, otros años no había sido tan importante, en los últimos 2 años prácticamente la roya amarilla tomó toda la superficie de hoja y marginó a las otras rollas. Sí se detectaron en estos 2 cultivares que ustedes ven, SI 120 y SI 211, la aparición de roya del tallo, que prácticamente en los últimos años, entre una cantidad de inóculo que no ha sido importante, más la desaparición de cultivares susceptibles, hace que no tengamos tanta prevalencia de esta roya. En cuanto a los pesos hectolítricos, algo importante en lo que es calidad comercial, se puede ver un promedio 79, con variaciones importantes de 83, casi 84 en el SI 200, en el AK 360, en el MSI INTA bonaerense 215 y en Bucumelén, que son valores importantes y por encima de lo que sería el grupo o el grado 1. Y después otras variedades que quizás que son relativamente de altísimo potencial, que en las condiciones que se desarrollaron el año no han podido expresar tanto el potencial y se vieron afectados en su calidad comercial. Caso de Timbó o Basilio, que por ahí tienen un alto potencial de rendimiento y las condiciones de barro no fueron las ideales el año pasado. Como les decía, abajo de la tabla van a ver que está Klein, serpiente y algarrobo, que son variedades muy susceptibles a roya estriada, y eso se refleja tanto en el rendimiento como en una caída muy grande de la calidad comercial. Prácticamente estamos hablando de una diferencia de 6 a 7 puntos con respecto a la media. Cuando pasamos con fungicida, esto tiene un fungicida el 31 de octubre, acuérdense, prácticamente las enfermedades foliares fueron eliminadas, la roya estriada para ese momento ya había hecho algún efecto importante sobre las variedades muy susceptibles, caso serpiente o algarrobo, mercurio o bellaco, pero tuvimos alguna respuesta de alrededor de 400 o 500 kilos de rendimiento promedio. Siguieron estando la mayoría de las variedades que estaban en el cuadro anterior
permanecieron dentro de los primeros lugares. Timbó, Basilio, Guayabo, los 3 SI se comportaron muy bien, hubo una mejora. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, Timbó tenía 77 de peso hectolítrico, ahora tiene 79,9, o sea, hubo una pequeña ayuda del fungicida para un buen llenado. Siguen viendo la fecha de espigazón, es importante para describir variedades. Uno ve variedades como cedro en la mitad de la tabla, o MS INTA 119, que son variedades, o Gardel, que son variedades bastante largas, a una misma fecha de siembra, comparado, por ejemplo, con AK360 o con Bagué 620, que son ciclos intermedios a largos, del 23, del 24 de octubre. Esas pequeñas diferencias muchas veces hacen que se expresen mejor los rendimientos en condiciones de déficit hídrico. Los ciclos más tempranos aprovechan mucho más la poca agua que hay en el perfil. Cuando estamos en segunda época sin fungicida, segunda época, acuérdense, es fin de junio, principio de julio. Acá muestro solamente los cultivares que superaron la media. En esta fecha tenemos 43 cultivares, y lo que hace que, para comodidad de la mayoría, uno presente los mejores cultivares. Los que están abajo han sido muchos de los que vimos anteriormente, con mucha susceptibilidad a roya estriada. Vemos que no hay una incidencia mucho de roya de la hoja o de roya del tallo. Ven en negrita, como en el anterior caso, los cultivares de primer año, que son Coligüe, 100 años, Humerén, MS INTA 119 y 603. En general la información básica es la misma. Vemos que, por ejemplo, Baguette 620 en una segunda época es un cultivar que se acomoda más a esta fecha, es un cultivar más intermedio que un largo típico, aunque esté puesto también como largo. Vemos que este cultivar anduvo muy bien, el año pasado también, en 2018 anduvo muy bien también, muy, muy sano en cuanto a manchas y arroyas. Sí vemos que en condiciones sin fungicida, aunque es sano, tiene algún problema de calidad industrial. Estamos hablando de 77 de peso hectolítrico contra 81 u 80 de SI 211 y de Coligüe. Los rendimientos no fueron importantes, estamos hablando de picos de 4.700, que no son muy altos con la tecnología aplicada, pero ya les digo, hubo un déficit muy grande en el llenado, a fin de llenado, que hizo que se redujera el tiempo de llenado y también la efectividad de ese llenado por parte de las plantas. Sí, para destacar, cultivares por ahí un poquito más largos, de los que ustedes, uno los ve como largos, y por ejemplo, Timbó Lapacho, que uno lo ve de 7 de noviembre o 6 de noviembre, cuando anteriormente en la primera época estaban bastante bien ubicados en fecha. Esto tiene una influencia, que son materiales que necesitan frío, son invernales. Al necesitar frío y sembrados un poquito más tarde, genera un retraso en la espigazón. Eso para tener en cuenta cuando uno habla de ventana de siembra. Cuando uno se atrasa con estos cultivares invernales, pueden producir un desfasaje en la espigazón y producir que uno se desplace hacia entrado noviembre y tengamos un riesgo mayor de exposición a cuestiones de hídricas o térmicas, sobre todo. Vemos algunos cultivares como AK360, que desde hace 3 años vienen presentando alguna susceptibilidad a roya estriada. Es un cultivar muy interesante, de calidad, pero con un enrollamiento bastante lento, que hace que tengamos buenas calidades. Esto es con fungicida. Un cultivar nuevo como Coligüe fue la verdad, de muy alto potencial, igual que Klein 100 años. Son dos cultivares de primer año que han andado muy bien.
SI 120 también, un cultivar muy interesante, con cierto requerimiento de frío, pero no tanto, por ejemplo, como el Apacho. Esa diferencia de 3 o 4 días lo hace la necesidad de frío. Otro caso para destacar el AK 602, es un cultivar muy rústico, muy sano, de mucha calidad, mucha calidad comercial, siempre mantiene, como acá ven, altos valores de peso hectolítrico, caso interesante para lotes algo más difíciles, ¿no? Y después, bueno, Buck Resplandor, Timbó, como yo les decía, algo retrasado, y bueno, y otra cantidad de cultivares que ustedes los pueden ver y seguramente van a estar disponibles para que ustedes después lo vean con mayor tranquilidad. Tercera época de siembra, esto estamos hablando 22-23 de julio, acá participan solamente cortos e intermedios, y para destacar dos cultivares cortos como el 915 y el 916, bastante sanos, con buena calidad comercial. Vemos que los rendimientos no fueron importantes como los demás, además tuvieron un poco menos de rendimiento, de picos de rendimiento que primera y segunda época. Las espigaciones bastante bien en cuanto a estos cultivares cortos, fin de octubre, y cuando empezamos a ver algunos intermedios, vemos la diferenciación de cultivares más plásticos con otros que no son tan plásticos. Por ejemplo, Bagué 620, que lo ponen como un intermedio largo, acá espigó el 7 de noviembre, se defendió bastante bien en rendimiento, pero uno ve que ya un 7 de noviembre es muy complicado cuando empieza a aparecer algún estrés hídrico en esa fecha. Otro, como yo les decía, AK 602, que es un cultivar muy plástico, muy parecido a lo que es Meteoro en cuanto a fechas de siembra, con muy buena calidad comercial, es un grupo 2, por supuesto. Vemos que es un poquito más plástico que Bagué 620 y se acomoda mejor a una fecha más tardía de julio. Después le queda todo lo que es roya amarilla, que lo vemos con más detalle. Hay algunos cultivares con un poco más de incidencia, y como en la segunda época, acá está solamente una parte de los materiales que estuvieron por encima del promedio de los 3.313 kilos. Hay una cantidad de alrededor de 15 o 16 cultivares que están por debajo, que ustedes los pueden ver si consultan en la página de INTA, ahí está toda la información completa. Lo que es con fungicida, vemos que acá 620, a pesar del retraso en su espigazón, se comportó muy bien, tuvo una caída muy grande en el peso hectolítrico, ya le digo, sufrió lo que es la reducción en la calidad en el último tiempo de llenado, una espigazón y una floración tardía, lo que hizo fue que tuviera que empezar a llenar ya con cierta sequía. Eso le pegó no tanto al potencial de rendimiento, porque estuvo primero, pero sí a lo que es la calidad comercial, que en muchos casos es importante y puede producir una caída en los ingresos o en la penalización en la comercialización. Para destacar de vuelta AK 602, con muy buen rendimiento, muy buena calidad. Aparece Buck Cambá, que es un grupo 1 interesante. 915 y 914, que son cultivares bien cortos. Y MSI Taburense 817, que es un cultivar un poquito más largo que un corto típico, pero con muy buen potencial de rendimiento. Cuando pasamos a la cuarta época, acá están todos los participantes, son alrededor de 27, perdón, son 32 participantes, vemos que están los que están por encima de la media como por debajo, ven una influencia de la roya amarilla bastante menor que en las primeras épocas. Acá los potenciales están mucho más bajos que en todos los anteriores, son cultivares que los ciclos cortos en general en nuestros ambientes no se acomodan tanto en cuanto a la estabilidad de rendimiento, son mucho más fluctuantes y tienden a mostrar en buenas condiciones muy buenos rendimientos cuando las lluvias de noviembre son
son perfectas, pero cuando el ambiente disminuye su capacidad, hay menos agua o hay altas temperaturas, los primeros que tienen esa capacidad para resistir esas adversidades son los ciclos largos. Los ciclos cortos en general son los primeros que caen en rendimiento. Bueno, les muestro 915, 916, que ya lo habíamos hablado. Buxaeta, un cultivar interesante porque es un grupo 1 bastante sano. SI 330, que hace unos cuantos años que está, con muy buen tipo de planta para ser cultivado. AK 909, con algún déficit le apareció roya estriada en el último año, y después algunos cultivares interesantes como Klein Valor o Klein Nutria, que son de muy buena sanidad y valor, sobre todo porque es un grupo 1 de calidad panadera. Bueno, ya con aplicación de fungicidas, aparece el 909, que es un cultivar que tiene muy buen potencial, curándole la roya estriada, expresa su potencial. Estamos hablando del SI 330, estamos más o menos hablando de casi todos los cultivares que están al principio, que vimos en la sin fungicida, acá también vuelven a aparecer en el tope de rendimiento. En general, como yo ya les digo, son cultivares de ciclos cortos, sembrados a principios de agosto, espigan un poquito más tarde que los anteriores, y eso les resta o los expone a una posibilidad en cuanto hay un déficit hídrico importante, o térmico, los famosos sopletes, hacen que bajen bastante su rendimiento. Acá están los promedios de las épocas y su respuesta a fungicida. Vemos que la respuesta a fungicida en promedio por época, acá en cada época están los números de participantes. Vemos que no ha sido importante, sí en la cuarta época, pero en general 400 y pico de kilos es una respuesta relativamente baja al fungicida. No fue un año de excepcionales rendimientos. Eso hace que la respuesta fungicida también sea baja, tanto como los potenciales de rendimiento que se expresaron. Ya en cuanto a la caracterización de algunas variedades, hablamos del perfil sanitario de algunas variedades. Acá muestro algunas que tienen un buen perfil sanitario para tener en cuenta cuando uno va a sembrar y no tiene o no quiere hacer una aplicación de fungicidas o trata de no tener prevista esa aplicación de fungicidas si no es necesario. Vemos que hay una cantidad de variedades que se comportan muy bien, algunas de primer año, como 100 años, Klein 100 años, Buck Cumelén. Al costado están el ciclo que representa. Hay bastantes variedades con buen comportamiento para ser elegidas y cultivadas cuando uno quiere no aplicar fungicidas, o el ambiente o los números no dan para aplicarlo, o como mucho una aplicación en determinadas circunstancias del cultivo. Cuando hablamos de roya estriada, los cultivares susceptibles, esto es tomado por Pablo Campos en su visita anual en los ensayos de la red. Vemos cultivares de muy alta susceptibilidad, prácticamente que requerirían por lo menos 2 aplicaciones, una muy temprana a principios de octubre y otra, dependiendo de cómo evolucionan las temperaturas y las humedades, a fin de octubre. Son cultivares que tienen en general buen comportamiento a lo que es rendimiento, buen potencial, pero sí requiere una tecnología de aplicación, de monitoreo y aplicación mucho más que las anteriores. Hablando de roya de la hoja y roya del tallo, roya de la hoja apareció recién este año, venía con 2 años sin mostrarse demasiado, producto de que la roya amarilla había empezado temprano y terminado ya el 15 o el 20 de noviembre, y no le daba cantidad de hoja, superficie foliar para poder atacar. Este año hubo la llegada más tardía de la roya estriada,
le dio esa oportunidad y vemos cultivares que han expresado y han sido, uno puede ya perfilarlos como susceptibles y recomendables para un monitoreo ya en 10 o 15 días antes de espigazón, dependiendo de las condiciones ambientales que puedan predisponerlo. Ya Roya del Tallo hay pocas variedades, el SI 211 y el SI 120 son los materiales para tener en cuenta. Un monitoreo cuando empiezan a aumentar las temperaturas en noviembre. Es importante que es una roya que aparece en forma explosiva y de una acción rápida, con lo cual requiere monitoreos muy seguidos o muy periódicos a partir después de inicio de llenado. Esto es el cuadro que realiza Pablo Campos en su recorrida anual por todo lo que es Argentina. Van a ver todos los materiales o casi todos los materiales que están en la red. Esto es información que él evalúa y hace promedio de todas las zonas, así que van a ver, pueden tener una idea de características de cultivares en general en toda la zona triguera. Algunos cultivares lo van a ver con más, otros con menos, algunos podrán decir tal cultivar no mostró tanta roya de tal especie, pero bueno, es un promedio y una característica genética que tiene cada cultivar que, combinado con las razas presentes en tal año, pueden tener complicaciones. Por lo tanto, cuando uno ve algo rojo o algo naranja, requiere monitoreo en los momentos oportunos. Ventanas de siembra. Yo digo centro-sur bonaerense, más o menos en nuestra zona, lo que sería Dorrego hasta Necochea y desde Tres Arroyos hasta Benito Juárez, y después cuando uno amplía esa zona va variando, adelantando o atrasando estos cuadritos verdes o anaranjados. Lo que vemos, muestro algunos cultivares que uno conoce o que tiene referencia que pueden estar siendo sembrados en nuestra zona. Lo que hay que diferenciar cuando dice ciclo, entre paréntesis, qué sensibilidad tiene. Por ejemplo, Destello tiene una alta sensibilidad al fotoperíodo, caso de Bellaco o MC-INTA 215, son cultivares que esa alta sensibilidad al fotoperíodo genera una posibilidad de sembrarlo un poquito antes o un poquito después, sin tener una penalización en una espigazón muy temprana o muy tardía. En general, cuando uno siembra tarde, aunque tenga buena sensibilidad al fotoperíodo, siembra un poquito más tarde, genera menos biomasa y eso repercute en muchos casos en una pérdida de potencial de rendimiento. Pero en general se respeta bien las espigazones y las floraciones y evita un riesgo de heladas tardías o de soplete por espigazones muy tardías. En el caso de Baguette 802 tiene cierto requerimiento de vernalización, necesita frío, con lo cual lo circunscribe a lo que sería siembras de junio. Después pueden ver algunas características como Basilio, que tiene un poco de vernalización requiere, o el SI 120, están mucho más circunscriptos a lo que es siembra de junio. Algunos como ACAS 360 es un intermedio largo, un largo intermedio con sensibilidad al fotoperíodo, lo que genera un poco más de ventana de siembra, como lo que es Baguette 620, y después cultivares que yo ya he mencionado como AK 602 o Meteoro, que tienen una ventana de siembra muy amplia, son muy plásticos y eso hace que el productor, por distintas cuestiones, lo pueda utilizar en prácticamente 60 días. Los cortos, en general los cortos son insensibles al fotoperíodo y no tienen vernalización, eso hace que requieran solamente temperatura,
hay que tener cuidado porque siembras muy tempranas e inviernos cálidos pueden hacer que las espigazones se adelanten y tengamos riesgo de problemas de frío en floración. Esto es un ranking que hago todos los años de los cultivares de primer año. Acá son solamente los cultivares que aparecieron el año pasado. Están su ciclo, su participación en la parte superior de primera a cuarta época, el SF sin fungicida y con fungicida, la calidad, hay 3 cultivares de grupo 1, y adentro está su posición en rendimiento en cuanto a el total de los cultivares. O sea, abajo está el total de cultivares y uno tiene una referencia de cómo salieron en cuanto a rendimiento. Van a ver que, por ejemplo, Buc-Cumelén en primera época podría ser una interesante opción, pues, porque estuvo dentro de los primeros 10 cultivares sobre 27. 100 años y Coligüe, por ejemplo, en un primer año anduvieron más para una fecha temprana, siendo intermedio el Coligüe, y una fecha tardía, Klein 100 años. Por ejemplo, acá, 100 años, se comportaría mejor para unas fechas de fin de junio, no tanto para principios de junio. En cambio, Coligüe se comportó bastante bien en las 2 fechas de siembra, principios de julio y finales de julio, pero sobre todo en fechas de principios de julio se comportó muy bien. Estuvieron primero y tercero dependiendo con y sin fungicida. Otra variedad de ciclo corto interesante para seguir viéndola, es un primer año solamente, es 916 de ACA, que estuvo muy bien posicionada en los 4 ensayos que participó, igual que, que 920, sobre todo en cuarta época con fungicida. Bagué 550 se comportó bien en tercera sin fungicida solamente. Con lo cual hay algunas variedades que pueden ser promisorias y pueden ser tomadas en cuenta para empezar a pensar en próximas variedades a incorporar en los lotes. Cuando hablaba de lo que es relación lluvias de noviembre y rendimiento en suelos someros, lo que hemos visto en cuestiones empíricas de medias de todos los ensayos de cada año, que lo que necesitamos es la relación que más sigue al rendimiento son las lluvias de noviembre. Estamos hablando de suelos de 60 a 70 centímetros efectivo, de profundidad efectiva. Cuando vemos este gráfico vemos que hay como dos partes. Una, cuando aumentan las lluvias de noviembre, aumentan los rendimientos promedios de todas las variedades hasta llegar alrededor de los 80 a 100 milímetros. O sea, necesitamos por lo menos 70 a 100 milímetros para tener buenos rendimientos, lluvias de noviembre para tener buenos rendimientos finales. Cuando pasamos esos 100 milímetros, 90 a 100 milímetros, vemos que no varía mucho, no se incrementa mucho el rendimiento y hasta ocasionalmente en este último punto que ustedes ven de 190 milímetros podría llegar a haber una influencia, una pequeña caída de rendimiento producto de algún tipo de anegamiento en el suelo o un ataque debido a la alta humedad y por las lluvias de enfermedades que fueron más agresivas. Cuando uno junta los rendimientos, las lluvias y la relaciona con los rendimientos de octubre y noviembre, lluvias de octubre y noviembre con los rendimientos finales, vemos que no hay una relación, no hay ningún tipo de relación. O sea, las lluvias de noviembre en estos suelos son importantes, prácticamente son básicos para generar buenos rendimientos. Como yo les decía, el año pasado tuvimos buenas lluvias en octubre, buenas lluvias hasta los primeros 12 días de noviembre y prácticamente a partir del 15, 18 de noviembre empezamos a tener problemas de falta de agua, que produjo una caída de los rendimientos potenciales que pensábamos poder tener.
Este gráfico es otro aspecto de lo que son nuestros suelos. La relación de lo que es rendimientos con el ciclo de crecimiento. Todos los años, y por una cuestión empírica desde hace más de 100 años, el productor en nuestra zona siembra ciclos largos. Los ciclos largos, y uno dice, una cuestión de costumbre. Cuando uno ve estas cuestiones empíricas que uno puede evaluar, ve por qué el productor a través de los años ha seguido eligiendo los ciclos largos. Acá ven la relación en el eje Y de los ciclos largos, rendimientos de ciclos largos, y en el eje X los rendimientos de los ciclos cortos. Cuando los rendimientos superan de los ciclos largos, o el punto está por encima de esta línea 1 a 1, está en esta zona, quiere decir que los rendimientos de los ciclos largos fueron superiores a los cortos, y inversamente, cuando los puntos están por debajo, quiere decir que los ciclos cortos rindieron más que los ciclos largos. Uno lo que ve es que, planteado así, mayoritariamente en las campañas secas, que serían los rombos, siempre rinden más los largos que los cortos. En cambio, en los ciclos húmedos, o sea, los noviembres húmedos, es algo más aleatorio y hasta es más parejo. Cuando uno agrega las últimas 4 campañas, que ha habido 2 años de noviembres secos, que fue en 2016 y 2019, y 2 años húmedos, 2017 y 2018, ve que desde el borde hacia los largos siempre tendió a rendir más los ciclos largos a los cortos. Esto no quiere decir una falta de potencial, sino que los ambientes en los que estamos evaluando siempre hay una tendencia a tener una mejor performance de los ciclos largos contra los ciclos cortos. La lógica de esto sería que si el año viene muy bien, los potenciales son bastante parecidos de los cortos y los largos, no debería haber diferencia. Ahora, cuando vamos a la parte práctica, también sabemos que los años son muy variables, y cuando uno va hacia lo seguro, siempre va a apostar, uno no tiene la seguridad de un noviembre húmedo, con lo cual siempre apostando a los ciclos largos e intermedios, se aseguraría un mejor rendimiento que si apuesta a los ciclos cortos, y va a depender mucho más de las lluvias de noviembre. Acá es un gráfico para analizarlo en forma global o general. Es un gráfico donde por abajo se muestra la calidad del ambiente. Estamos hablando de ambientes bajos, de bajos rendimientos, y ambientes altos, de alto rendimiento, las distancias a puertos y los molinos cercanos. Uno acá lo que quiere expresar en forma general es, cuando uno tiene ambientes de bajo rendimiento, por no superar, estamos hablando de bajo rendimiento de 2.000, 3.000 kilos, o la media de esos lotes, debería apostar a producir grupos de calidad 1 y llegar a los molinos cercanos. Eso quiere decir, tenemos bajo rendimiento, no tenemos la posibilidad de, si sembramos grupos 2 o 3 de alto rendimiento, que el ambiente lo acepte, o que tengamos buenas calidades con eso, buenas calidades sobre todo comerciales. Y en cambio, cuando tenemos muy buenos ambientes, los grupos 2 con alto potencial y los grupos 3 se podrían expresar, y podríamos lograr altísimos potenciales, alto volumen por hectárea, y que también no tengamos una penalidad en lo comercial. El ambiente da para un buen llenado y un buen rendimiento. Ahí muchas veces uno ve cercanos a los puertos, sobre todo en el puerto de Necochea, que se siembran estos grupos, aparte de haber muy buenas calidades de suelo, tienen llegada a los puertos, y en general los puertos lo que necesitan o lo que requieren es básicamente un buen peso hectolítrico, que lo daría un buen ambiente, y estos grupos 3 o grupo 2 de alto potencial podrían llegar a cubrir eso. En el caso de los grupos 1, teniendo bajo rendimiento, uno debería apostar a que por cada kilo que saque uno por hectárea sea el de mayor valor posible. Doy ejemplos de eso, simplemente son a modo ilustrativo de lo que uno está pensando.
grupo 3, grupo 2 de buenos potenciales, van a ver la mayoría son grupo 2 buenos en algunos casos, pero son grupo 2, o algún grupo 3 como Timbó, que son de altísimo potencial, tienen esa pequeña observación que si uno los pone en ambientes medios o medios bajos, van a tener una penalidad o una caída de los pesos hectolítricos. En cambio, si vamos a los ambientes de baja calidad, tenemos que pensar en grupo 1, que los requieren los molinos, o grupo 2 buenos, que den y que sean aceptados por los molinos. En general, hemos tenido algunos problemas con Meteoro en los últimos años en cuanto a la sanidad, pero cuando uno busca materiales buenos o que sean aceptados por molinos, Meteoro sigue siendo la variedad más buscada. Existen otros, Destello, bueno, otra cantidad de grupo 1 y grupo 2 muy buenos, que tienen buena sanidad, y uno con esta buena sanidad también bajaría el costo tecnológico de una aplicación de fungicida. En el caso Meteoro quizás tengamos que hacer una aplicación de fungicida, pero el requerimiento de los molinos quizás valga esa aplicación. Ya para concluir, a modo general, las lluvias fueron inferiores a las medias históricas, lo que es anual. Las siembras se cumplieron con relativa normalidad, no hubo que hacer cambios de variedades, o una variedad se sembró en forma tardía y que tuvieron algún tipo de otro problema de espigazones desfasadas. La roya amarilla volvió a ser el factor biótico principal, que requirió un monitoreo un poco más tarde que en años anteriores, estamos hablando de 15 de octubre aparecieron, cuando en el 2017 apareció los primeros días de septiembre. Eso hizo que quizás una buena aplicación en octubre haya cubierto todo el periodo de ataque de la roya estriada. Roya de la hoja hizo su aparición, habría que ver si evoluciona a una importancia mayor o queda solamente en cultivares muy susceptibles. La roya de la hoja ataca generalmente durante y los primeros días después de floración, con lo cual es mucho más fácil de monitorear y mucho más fácil de hacer un control con una sola aplicación. Aunque no está en la placa, pero hay que tener cuidado cuando uno siembra variedades de susceptibilidad de roya del tallo. Acuérdense, no ha sido importante los últimos, después del 2014-2015, prácticamente desapareció producto de la combinación de se redujo la cantidad de materiales susceptibles, y se redujo también o sea, que los materiales que quedaron no son tan susceptibles a roya del tallo. Los inviernos cálidos también influyen en esos ataques, por lo tanto, cuando uno ve o uno empieza a sentir en el norte que hay aparición de roya del tallo y los inviernos son cálidos, hay que empezar a tener cuidado con los materiales susceptibles que uno va a sembrar acá. Los rendimientos estuvieron cerca del promedio. Tuvimos lugares donde la profundidad de suelo y la acumulación de agua fue suficiente para tener muy buenos rendimientos, y otros donde la calidad de los ambientes siempre es baja, y ahí se notó bastante la sequía. La sequía se notó principalmente en suelos someros o de calidad, donde no se puede acumular, o no hay una disponibilidad muy buena del agua. Creería que la afectación en el llenado fue una de las principales consecuencias. Podríamos decir también que la falta de macollaje en septiembre, a principios de septiembre, mediados de septiembre, también influyó para que no tengamos una cantidad de espigas suficientes en algunos materiales, que también puede haber afectado el llegar a mayores rendimientos. Como les decía, una sequía de julio y septiembre. Octubre y hasta mediados de noviembre fueron buenos, y un final con estrés hídrico que limitó mucho el potencial de rendimiento,
y el llegar a rendimientos normales como estamos acostumbrados los últimos años, de picos de 6 o 7 mil kilos. Siempre se está notando en los últimos años, desde la aparición de la roya del tallo y después con mucho más importancia con la roya estriada, el monitoreo de los lotes que sea temprano, adecuado para llegar a tiempo a un control y no tengamos pérdida, producto de que se nos escapen las enfermedades. Acá les muestro, casi por último, ya dónde pueden conseguir, dónde pueden ubicar esta información. Están Facebook, Twitter, Instagram de la chacra. Se puede entrar a través de INTA, la sección de barro, y abajo está el sitio web donde están estos resultados y pueden ver todos los resultados de la red completos, los que fueron primeros y los últimos. Y esta misma información también está en la página del INASE, donde también se pueden bajar estos resultados. Creo que, bueno, muchas gracias por estar. Quedo a disposición, José. Dejo esto para que ustedes puedan consultar. Si no lo hacen ahora, pueden buscar en cualquier momento esta misma información.